Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una respuesta, unas aclaraciones al apologista evangélico Salvador Barragán sobre el tema del canon bíblico, de un debate que tuvo en días pasados en compañía del pastor Eduardo Gutiérrez y los dos apologistas católicos, el padre Carlos Mojica y la apologista Betty Valenzuela. Permítame primero, mientras va llegando las personas, compartir este video, este análisis, este estudio en mi foro personal y de Facebook y también en mi grupo Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas. Ya vamos a compartir, esperemos que aquí está mirando el sonido y que esté bien la transmisión. Ahí está. Vamos entonces también a compartirlo en el grupo de Facebook Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas. Y vamos a entrar en materia. Son dos aclaraciones que le quería hacer en esta ocasión al señor apologista Salvador Barragán. Bien, vamos entonces a mirar, otra vez a comprobar el sonido, que todo esté bien. Vamos entonces a mirar, otra vez bien. Vamos, primero quiero que ponga mucho cuidado. Yo he sacado dos estratos de cuando intervino. Bendiciones a Francisco Javier Velázquez, la primera persona que está en este momento haciendo sus comentarios. Pongamos mucho cuidado a lo que nos dice Salvador Barragán en una corta intervención sobre lo que es el Concilio de Trento y lo que son los libros deuterocanónicos. Vamos a ver. Trento los llamó deuterocanónicos, segundo canon. El primer concilio vaticano los llamó al mismo nivel de la escritura. Entonces, el primer concilio vaticano rebasó todos los límites del canon. Ya no los tomó como una lectura, ya no los tomó como deuterocanónicos, los tomó como palabra de Dios. Trento no dice que son palabra de Dios. Trento los pone en una lista inferior. Ahora también, Trento los llamó deuterocanónicos. Bien, entonces pudimos escuchar esa corta intervención de bendiciones a los que van llegando, Francisco Javier Velázquez, a Enrique Pérez y a ALF Mensajería Chiapas. Aquí hay una incongruencia de nuestro amigo Salvador Barragán. Él dice que el Concilio de Trento trató como de no colocarle a los libros deuterocanónicos en el mismo nivel de los protocanónicos, o sea, los 39 libros del Antiguo Testamento en hebreo que aceptan pues las iglesias cristianas evangélicas, y mientras que la iglesia cristiana católica acepta también 46 libros del Antiguo Testamento, estos incluyendo pues los deuterocanónicos. Vamos entonces a mirar primero lo que es, aquí tengo el Concilio de Trento. Vamos entonces a mirar, permítame otra vez, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Este es el Concilio de Trento, el Sacrosanto Concilio, y vamos a ir a la página 17, que es donde son las dos declaraciones que se hacen sobre la Sagradas Escrituras. Vamos entonces a mirar a ver aquí en la página 17. Vamos, permítame a observar bien. Decreto sobre el símbolo de la fe y decreto, aquí está, decreto, aquí está, sobre las escrituras canónicas. Vamos a ampliarlo un poco para que podamos mirar bien. Aquí ya se desconfigura un poquito, ahí está. Y vamos a mirar que es completamente contrario
ahí nuestro amigo Salvador Barragán no acertó en lo que realmente se definió aquí sobre las Sagradas Escrituras en la sección cuarta, que fue celebrado el 8 de abril del año de 1546. Son dos decretos, uno sobre las escrituras canónicas, o sea, del canon, o sea, los que son aceptados, y el otro sobre el decreto sobre la edición del uso de la Biblia. Vamos entonces a mirar este primer decreto, que es el que me interesa a mí, donde dice, pues voy a agrandarlo, voy a ponerlo en pantalla y vamos a agrandarlo un poco más, donde dice, permítame que ya se desconfiguró, bueno, donde dice el decreto sobre las Sagradas Escrituras canónicas. Dice, aquí está, dice, aquí sí, ahora sí lo puedo agrandar un poco más. Dice, el Sacrosanto Ecuménico y General Concilio de Trento, congregado legítimamente en el Espíritu Santo y presidido de los mismos tres legados de la sede apostólica, proponiéndose siempre por objeto, que exterminados los errores se conserve en la iglesia la misma pureza del evangelio que prometió antes en la divina escritura por los profetas, promulgó primeramente por su propia boca Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, y mandó después a sus apóstoles que lo predicasen a toda criatura, como fuente de toda verdad, conducente a nuestra salvación y regla de costumbres. Considerando que esta verdad y disciplina está contenida en los libros escritos, en las tradiciones no escritas, que recibieron de boca el mismo Cristo por los apóstoles, o enseñado por los mismos apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, han llegado como de mano en mano hasta nosotros, siguiendo los ejemplos, y aquí se cita pues la importancia de los padres católicos, reciben y veneran con igual afecto de piedad y reverencia. ¿Cuáles son los que se reciben con afecto de piedad y reverencia? Dice, todos los libros del Viejo y Nuevo Testamento. ¿Ve? Sigue diciendo, pues Dios es el único autor de ambos, así como las mencionadas tradiciones pertenecientes a la fe y a las costumbres, como que fueron dictados verbalmente por Jesucristo o por el Espíritu Santo, y conservados perpetuamente sin interrupción en la Iglesia Católica, o sea, en esa misma tradición que siempre se ha mantenido desde los tiempos apostólicos, del siglo I. Resolvió además unir en este decreto el índice, aquí va a decir, de los libros canónicos, lo contrario a lo que Salvador Barragán decía, para que nadie pueda dudar cuáles son los que reconoce este Sagrado Concilio. Son pues los siguientes: del Antiguo Testamento, 5 de Moisés, es a saber el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, el de Josué, el de los Jueces, el de Ru, los 4 de los Reyes, los 2 de los Paralipomenon, el primero de Esdras, el segundo llamado de Nehemías, el libro de Tobías, el de Judí, esos son deuterocanónicos, Esther, Job, el Salterio de David de 150 salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cántico de los Cánticos, el de la Sabiduría, otro deuterocanónico, el Eclesiástico, otro también deuterocanónico, Isaías, Jeremías, con Barú también, deuterocanónico, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Micheas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, los 2 de los Macabeos también, 2 libros deuterocanónicos históricos, que son el primero y segundo. Del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, es a saber según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, los Hechos de los Apóstoles escritos por San Lucas Evangelista, 14 epístolas escritas por San Pablo Apóstol a los romanos, 2 a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los de colosenses, 2 a los tesalónica, 2 a Timoteo, a Tito, a Filemón, a los hebreos, 2 de San Pedro Apóstol, 3 de San Juan Apóstol, una del apóstol Santiago, una del apóstol San Judas y el Apocalipsis del apóstol San Juan. Pues Barragán, que dice que en Trento no fueron tenidos como palabra de Dios. Aquí le estamos dando respuesta desde la misma doctrina de la Iglesia Católica, todo lo contrario. Si alguno pues no reconociere por sagrados y canónicos estos libros, vuelvo a repetir, si alguno pues no reconociere por sagrado y canónico estos libros, ¿cuáles? 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, enteros y con todas las partes,
como ha sido costumbre leerlo, y aquí quiero también resaltar cómo ha sido costumbre leerlos en la Iglesia Católica. Y así, por más que nuestros amigos evangélicos piensan que porque la Biblia, por ejemplo, que hemos hablado, la Biblia del cardenal Cisneros, la políglota complutense, ponía los 7 deuterocanónicos como no dogmáticos, no utiliza el término apócrifo, sino que decía que eran de edificación para la iglesia. Aquí el Concilio de Trento, que fue 40 años después, resolvió esa cuestión y sí le da el carácter que debe ser. Y esa es la voz oficial y definitiva de la Iglesia Católica, porque aquí se hizo de una manera dogmática. Cuando es un dogma en la Iglesia Católica ya no hay forma de debatirlo, ni hay forma de negarlo, porque entonces estaría fuera de la comunión de la Iglesia Católica, de nuestro magisterio, de lo que nosotros creemos. Por eso dice, aquel que, como dice, vuelvo a repetir, los libros en todas partes que han sido costumbre leerlos en la Iglesia Católica y se hallan en la antigua versión latina llamada la Vulgata de Jerónimo, despreciaré a sabiendas con ánimo deliberado las mencionadas tradiciones, sea excomulgado, o sea, apartado de la comunión de los fieles. Queda pues todo entendido del orden y método con que después de haber establecido la confesión de fe ha de proceder el Sagrado Concilio y que dé testimonio y auxilios, se ha de servir principalmente para comprobar los dogmas y restablecer las costumbres de la Iglesia, porque nosotros pensamos que las Sagradas Escrituras son lo que es los primeros concilios y lo que es pues todo el magisterio de la Iglesia Católica. O sea, con eso quería primero responderle al señor Salvador Vargas, porque vi ese video anteriormente que él había hecho con los apologistas, entonces me llamó mucho la atención porque él en varias ocasiones también siempre habla del Concilio de Trento, aquí también haciendo alusión al Concilio Vaticano I. Pero sabemos que lo que fue la Contrarreforma ya le daba el carácter dogmático, el carácter sacro, la misma autoridad que tienen tanto los protocanónicos como los deuterocanónicos, lo que es pues los libros del Antiguo Testamento. Bendiciones también a Javier Romero y a Francisco Javier Velázquez y a Enrique Pérez y todas las personas que van llegando. Bendiciones para todos, para todos. Ahí también quiero que pongamos también mucho cuidado, porque hay también otra pequeña intervención de nuestro amigo apologista Salvador Barragán, también sobre otro particular, que esta vez es también el Concilio de Trento y la Confesión de Fe de Westminster. Ahí no hubo tanto error, sino más que todo voy a hacer unas precisiones del caso. Pero vamos primero lo que Salvador Barragán dijo en esa ocasión. Permítame otra vez, vamos a retroceder, vamos a mirar lo que nos quiere decir Salvador Vargas. Vamos a compartir pantalla, ahí está otra vez, en ese debate que tuvieron con la apologista Betty Valenzuela, el padre Carlos Mojica como moderador, Joel Muri. Pongamos también mucho cuidado, porque también Salvador Vargas quiere también hacer creer que porque la Iglesia Católica ya de una manera dogmática estableció ese canon sin tener pues en cuenta, porque ellos tratan de negar todo lo que fueron los concilios anteriores, que también lo he explicado, como lo hice en mi intervención pasada, en mi video pasado, especialmente los concilios regionales del siglo IV, final del siglo IV, que es el sínodo de Roma, y ya lo que es el concilio de Hipona y de Cartago, que también establece ese mismo canon o los mismos libros del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una también aclaración al respecto de algo que dice Salvador Barragán, y después vamos a hacerlo en físico con dos Biblias evangélicas. Pongan mucho cuidado también. Aquí está. Ustedes tuvieron Biblia completa hasta el siglo XVI. Duela quien le duela, que dé patadas de ahogado quien dé patadas de ahogado, ¿sí? Ahora, cuando dice y comete la falacia que dice, Eduardo Gutiérrez dice que la confesión de fe de Westminster iba, no, ubíquese, nosotros estamos diciendo, yo la estoy refutando, que no fueron las sociedades bíblicas, señora, que fue en el siglo XVI o el siglo XVII, en la confesión de fe de Westminster, pero ustedes tuvieron Biblia completa hasta el siglo XVI. Duela quien le duela, que dé patadas de ahogado quien dé patadas de ahogado, ¿sí? Ahora, cuando dice y comete la falacia que dice, Eduardo Gutiérrez dice que la confesión de fe de Westminster iba, no, ubíquese, nosotros estamos diciendo, yo la estoy refutando, que no fueron las sociedades bíblicas, señora, que fue en el siglo XVI o el siglo XVII, en la confesión de fe de Westminster, pero ustedes tuvieron
Bien, ahí está también, ya escuchamos también a Salvador Barragán, donde hacía alusión de que teníamos solamente una Biblia canónica, dogmática, hasta el siglo XVI con el Concilio de Trento. Pero, y después habla de la Confesión de Fe de Westminster, que quiero hacer una aclaración, sin ánimo pues de poner polémica a mis amigos y hermanos evangélicos de cualquier otra rama de las iglesias históricas, solamente estoy haciendo unas precisiones, porque entonces no queda muy claro si fue primero que el Concilio de Trento o lo que es la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión propia de lo que es la Iglesia Presbiteriana. Vamos entonces a hacer esa aclaración, solamente, como decíamos, nada a manera de polémica, sino solamente a manera de cultura religiosa de dos Biblias, las he mostrado anteriormente, dos Biblias importantes de estudio, que son de referencia, que yo las tengo en mi biblioteca personal. Esta la mostré también en el video pasado. Esta es la de la Biblia de Estudio Holman, que es de la Reina Valera del año 1960, es una Biblia de estudio, y también donde nos habla también una parte que es sobre testigo autoritativo, el canon de la iglesia primitiva. Aquí yo también he hecho varias referencias otra vez. Dice algo importante porque hace pues todo un recuento histórico y habla también de estos primeros concilios regionales, como decíamos también, que es el concilio de Hipona y de Cartago, que son del año 393 y el año 397. Pero dice también en otra parte, dice también sobre el canon desde la Reforma hasta la actualidad. Ya no se van a centrar tanto en la Iglesia Católica, sino en la que es la Reforma Protestante, y dice así en una parte, que es esta parte que vamos a leer acá. Esta parte siempre lo hago de manera textual y completa, sin tergiversar ni nada, porque mi interés es siempre hacer clarificación, y estos videos los hago yo solamente, como decía, a manera de información. No tengo ningún celo anticatólico, ni mucho menos, sino simplemente cuando es el caso, por ejemplo, de nuestro amigo Salvador Barragán, con el cual yo he debatido muchas veces. Sí veo uno que él es, pues, por ejemplo, esos apologistas que tiene un celo muy anticatólico. Al igual, pues, ahí está también con el pastor Eduardo Gutiérrez. Con ambos he tenido esa oportunidad de compartir muchas veces varios debates. De hecho, tenemos un debate pendiente con Salvador Barragán sobre el tema del sacerdocio. Pero entonces sí, mirando otra vez ese video, quería primero hacer la aclaración, así como lo compruebas del decreto, el cuarto decreto, la corta decreto del Concilio de Trento, que fue del año de 1546, sobre lo que era el canon de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y para hacer también claridad sobre lo que fue la Confesión de Fe de Westminster, si fue anterior al Concilio de Trento, algo así que él estaba diciendo si era del siglo XVI o XVII, porque me llama mucho la atención que él hace referencia pues de que el Concilio de Trento pues no tuvimos Biblia, daba a entender que son como un periodo de tiempo muy largo. No tuvo en cuenta también lo que estamos aquí hablando de estos otros concilios regionales, donde también se había discutido la inspiración de estos libros. Dice así también en esta Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio Holman, dice: en la era de la Reforma, muchas creencias y prácticas fueron reexaminadas a la luz de las Escrituras. Hombres como Lutero o Calvino deseaban despojar a la Iglesia de las tradiciones humanas y tomar como modelo únicamente la palabra autoritativa de Dios. Esta preocupación realzaba la necesidad de estar seguros de cuáles libros venían de Dios y cuáles no. Cuando Lutero publicó una traducción al alemán del Nuevo Testamento del año 1522, incluye los 27 libros del canon tradicional. Y mire bien que dice el canon tradicional, y ya se menciona, como decíamos anteriormente, a estos dos concilios, porque dice anteriormente, dice, la mayoría de las iglesias, especialmente aquellas con gran autoridad, debido a sus orígenes apostólicos, los habían aceptado hacía mucho. ¿Cuáles? Están haciendo también otra referencia a los 27 libros del Nuevo Testamento. Finalmente, en el año 393 y el año 397, los concilios de Hipona y de Cartago llegaron a la conclusión de que el número correcto de los libros del canon del Nuevo Testamento eran 27, ni uno más, no menos. Y esa es una verdad medias, porque aquí solamente están haciendo referencia a los libros del Nuevo Testamento, pero en estos dos concilios también, también se hablaron de los 46 libros del Antiguo Testamento, que de hecho también participó en ambos el gran insigne y doctor de la iglesia como es Agustín de Hipona. Y lo que está haciendo aquí referencia la Biblia de estudio Holman es que ya para el tiempo de la Reforma
Martín Lutero, aunque él también dudaba de algunos libros del Nuevo Testamento, también aceptó ese mismo canon que venía, ¿qué? Que venía, como decíamos acá, desde el siglo IV, o sea, 1200 años antes de su propia opinión personal. Por eso vuelvo a retomar la idea, porque solamente están haciendo mención a los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Dice, por eso dice, cuando Lutero publicó una traducción al alemán del Nuevo Testamento en 1522, incluyó los 27 libros del canon tradicional, aunque expresó cierta desaprobación en cuanto a los escritos disputados, separándolos en el índice de los libros indiscutidos. Parece ser que para Lutero los libros del Nuevo Testamento se dividían en libros canónicos de primera y segunda clase, aunque los 27 libros proceden de Dios. No creía, ese era el concepto de Lutero, que Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis estuvieran a la altura de los demás. A pesar de sus reservas, la aceptación desde tiempos antiguos, mire bien, desde tiempos de la iglesia cristiana apostólica primitiva, ya lo decíamos, de estos dos concilios del 393 y 397 en el norte de África, aquí está estamos haciendo esa misma conexión histórica, que es lo que está diciendo aquí los eruditos protestantes de esta importante Biblia de estudio, a pesar de la desaprobación o la indicaciones que decía Martín Lutero, que primó también en las iglesias cristianas de la Reforma, aquí mismo lo dice, a pesar de su reserva, la aceptación desde tiempos antiguos de los 27 libros del canon del Nuevo Testamento no fue seriamente cuestionado. Y que también hace pues referencia, si nosotros vamos acá, aquí también lo dice, un gran también defensor de la sana doctrina del siglo IV, que fue también Atanasio de Alejandría, en que participó activamente en el concilio Nicea, en el concilio pues donde se definió la naturaleza divina de Jesucristo contra las herejías de Ario, y que fue posterior a la conversión de Constantino, porque siempre algunos apologistas evangélicos siempre quieren hacer esa alusión de lo que es pre-Nicea y lo que es post-Nicea. Entonces bien, aquí se está haciendo clarificación que después de Nicea estamos en este mismo ambiente del concilio de Hipona, en el concilio de Cartago, no solamente los 27 libros del Nuevo Testamento, aunque están omitiendo aquí en esta Biblia de estudio evangélica los 46 libros que ha aceptado la Iglesia Católica, porque sabemos que nuestros hermanos evangélicos se van con el canon palestinense, que son de 39 libros. Y aunque haga mención aquí de los 27 libros del Nuevo Testamento, quiero también hacer una clarificación al señor Salvador Barragán, porque pone pues en tela de juicio el Concilio de Trento, y dice pues que quiere restar la importancia. Y mire bien lo que dice honradamente estos eruditos protestantes. Dice otra vez al respecto, dice, en el año de 1546 la Iglesia Católica Romana reafirmó el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. Mire bien, reafirmó, o sea, ya la Iglesia Católica los tenía antes. No es como estando a entender nuestro amigo Salvador Barragán, de aunque fue de carácter dogmático, pero lo reafirmó. ¿Por qué? Porque era la misma tradición apostólica, porque eran los libros que también la Iglesia Católica primitiva los aceptaba como canónicos, en contra también de esos evangelios gnósticos también, de las primeras comunidades gnósticas, que fueron también rechazados por estos padres de la Iglesia, que eran jerarcas de nuestra iglesia, que eran, por ejemplo, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de María Magdalena y de muchos otros. Por eso es que me parece importante esa aclaración que dicen acá. En el año 1546 la Iglesia Católica Romana reafirmó el canon de 27 libros en el Concilio de Trento, ya lo veíamos, pero aquí no están haciendo alusión a los libros del Antiguo Testamento. Ya sabemos, lo puse en pantalla, leí tal cual el decreto, la Cuarta Constitución, para que quede claro que aunque aquí nuestros eruditos protestantes bíblicos están omitiendo una parte, están fragmentando una parte de lo que es pues, lo que es pues completamente, lo que debería ser honradamente, decir que tanto en el Concilio de Trento como en los dos concilios anteriores también se definió y también se tenía, porque el Concilio de Trento también lo dice, lo que la tradición de la iglesia siempre había estipulado de esos 46 libros del Antiguo Testamento. Y quiero también aclararle al señor Salvador Barragán, ya que hacía mención de la Confesión de Fe de Westminster, dice acá, vuelvo a repetir, en el año de 1546 la Iglesia Católica Romana reafirmó el canon de 27 libros del Concilio de Trento, y mire bien, señor Salvador Barragán, y 100 años después los protestantes
hicieron lo mismo con la Confesión de Fe de Westminster. Desde entonces no ha surgido en las distintas iglesias ningún desafío serio en cuanto a la composición del canon. Y eso también en cuanto a la Iglesia Católica, también se lo expliqué a los 3 apologistas evangélicos, el señor Eduardo Prado, y los jóvenes apologistas Joel Moody y Cristian Izquierdo. Ya después de Trento, así hagan ellos toda la alusión que habían querido hacer de la Biblia políglota complutense. La Iglesia Católica reafirmó lo que anteriormente del concilio de Hipone de Cartago y también unos años atrás el Sínodo de Roma, ese mismo canon de los 46 libros, que no es como decía el señor Salvador Barragán. Por eso estoy haciendo la aclaración y lo hago en video público, que él decía que en el Concilio de Trento no se habían tenido como palabra de Dios esos libros de Deuterocanónico, y vimos que también en la misma lista los ponían por igual, tanto en los libros proféticos como en los libros históricos, no hay ningún, y los libros sapienciales, de estos libros que decíamos que son primero y segundo de Macabeos, el libro de sabiduría, el eclesiástico, el libro de Judí, el libro de Barú y el libro el único el que me falta, y el libro, se me fue, de donde se menciona al arcángel Gabriel, que es el libro de Tobías también. Ese libro también es muy importante, el libro de Tobías. Bien, ahora quiero también aclarar, porque no voy a hacer una apología a lo que es la Confesión de Fe de Westminster, sino solamente aclarando también ya de lo que dijimos, como dogmáticamente primero estuvo el Concilio de Trento, porque también nuestro amigo, también apologista Cristian Izquierdo, también hablaba de la Confesión de Fe belga. También dijimos que fue posterior, del año 1618 y 1619, mientras que el Concilio de Trento, 1546. Solamente estoy haciendo esas aclaraciones de orden histórico. La Confesión de Fe de Westminster, como decíamos en la anterior Biblia, fueron casi 100 años después, se dio en el año de 1647, es una confesión de fe propiamente de lo que es la Iglesia Presbiteriana Escocesa. Aquí da pues toda la explicación. Aquí está, en esta que es la segunda Biblia, Biblia de la herencia reformada, también en físico. Y vamos a mirar a ver otra vez a manera de cultura general, como lo dice anteriormente, lo que nuestros hermanos presbiterianos hablan también sobre el canon. Ya lo vimos de la Iglesia Católica. Bendiciones aquí a la hermana Rosa Araujo, a Enrique Pérez, a Moicano, a Marvin Ladero, a Francisco Javier Velázquez, a José Romero y a todos los anteriores también. Gracias por estar acá en este espacio, teólogo Guido Rojas. Ahora, quiero también, porque a manera de interés también, que nuestros hermanos católicos y también nuestros hermanos evangélicos, ya que se menciona la Confesión de Fe de Westminster, qué fue lo que ellos definieron, con el respeto que se merece, donde hablan pues en cuanto a lo que tiene que ver con el capítulo primero, es sobre las Sagradas Escrituras. O sea, toda la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo primero, que lo vamos a leer, habla también sobre las Sagradas Escrituras, ya pues en el pensamiento pues de acuerdo a su misma doctrina. Dice así: aunque a la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiesta la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que dejan los hombres inexcusables, sin embargo, hablando de la Biblia, ¿no?, ellas no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y su voluntad que es necesario para la salvación. Así pues, agradó al Señor en diversos tiempos y en diversas maneras revelarse y declarar su voluntad a su iglesia. Mire bien que hablan de una iglesia unida siempre a Jesucristo desde los tiempos apostólicos, porque ellos también hay que tener en cuenta que ellos también hablan de la misma catolicidad, o sea, de esa misma universalidad de lo que es la iglesia de Jesucristo, en el cual pues nosotros los católicos romanos o latinos tenemos una parte, los católicos ortodoxos tienen otra parte. También hay que decirlo, la iglesia luterana también ellos también tienen, reclaman esa sucesión apostólica y esa tradición, y al igual que la iglesia anglicana y las otras iglesias históricas. En eso yo no estoy haciendo ningún tipo de apología, solamente estoy haciendo una aclaración, porque yo uso estos espacios a manera de diálogo fraterno con algunos hermanos de estas comunidades, y también a manera apologética, como es el caso ya de Salvador Barragán, que tiene pues, sabemos que con el respeto que merece, yo lo aprecio mucho, pero sabemos que la posición de un
a persona como Salvo Barragán o el pastor Eduardo Gutiérrez es más de carácter crítico con la Iglesia Católica, en el cual también tienen toda la libertad y también pues hacen un trabajo de investigación muy interesante, que eso también obliga a que nosotros los católicos, en este caso mi persona, también pues investiguemos y demos respuesta, y a nuestros hermanos, amigos que están aquí presentes, darles esta información que me parece que es importante y aclaración. Vuelvo a repetir lo que está diciendo la Confesión de Fe de Westminster sobre lo que es la importancia de las Sagradas Escrituras. Dice, así pues, agradó al Señor en diversos tiempos y en diversas maneras revelarse y declarar su voluntad a su iglesia. Y después, para el mejor mantenimiento y propagación de la verdad, y para el mayor establecimiento y consuelo de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, que siempre es el enemigo, como dice en Juan 8:44, el diablo, el seductor, el enemigo, el homicida desde el principio, el que está en contra de la iglesia. Acordemos que Jesucristo, cuando habla de Pedro en su confesión de fe, dice, ni siquiera el poder del infierno podrá vencer a su iglesia. Y después le dice a Pedro que ha rogado, porque es en Lucas 22, porque el mismo Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo. Aquí se está haciendo mención, me parece que es sana doctrina y compartimos también esto igual. Ahora, ellos también, aquí aparecen unos numeritos que son también las citas bíblicas en las cuales están tomando ellos esta confesión sobre la Sagrada Escritura, que pues por razones de tiempo la voy a omitir, pero cualquier persona que tenga acceso a esta información puede también corroborar lo que estamos mirando. Dice, le agradó dejar totalmente, dice, esta revelación por escrito, lo cual hace que las Sagradas Escrituras sean sumamente necesarias. Aquí también aparecen todas las citas bíblicas, habiendo ya cesado esa manera anterior de Dios por la cual revelaba su voluntad a su pueblo. Los oráculos que hacía el Señor y también a los primeros escribas y todo eso. De tanto los escritores o los agiógrafos, como se le conocen, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí hay pues una cantidad de citas bíblicas pues que pues por razones de tiempo no voy a mencionar, pero pues son bastantes considerables. Segundo punto, bajo el nombre de Santas Escrituras o de la palabra de Dios escrita, está ahora contenidas todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son estos. Mire bien, ya vimos también desde la parte católica en el Concilio de Trento cuáles son estos libros. Ahora también desde la parte de lo que es la confesión de fe de Westminster, vamos a mirar a ver ellos en su canon, que son del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que son conocidos como el Pentateuco. Después siguen los libros históricos y siguen también, aunque mire bien, aunque nuestros hermanos evangélicos no siguen lo que es el canon, la Septuaginta, o el canon pues que viene que nosotros tomamos del canon de Alejandría, de esos libros que nosotros tenemos como la versión griega. La forma como también estaba dividido también la Vulgata Latina y también la Septuaginta, es también la forma como las iglesias evangélicas también adoptaron. O sea, no en cuanto al número, pero sí en cuanto a la división. El Pentateuco y cuál. Después siguen los libros históricos que son aquí en consideración. Algunos son iguales a los católicos, que son, por ejemplo, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, y ya después vienen los libros sapienciales, que son Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Hasta ahí terminan. Claro, ellos omiten el libro del Eclesiástico, ya lo decíamos, y Primera y Segunda de Macabeos como libros históricos. Después, y también siguen los profetas, aquí también lo mismo, profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Lamentación y Ezequiel. Y después los profetas menores que son Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, pues omiten Baruch. Ahora, del Nuevo Testamento sí es igual, es la misma composición que viene también desde la época de Atanasio de Alejandría, anterior también al Concilio de Nicea, donde dice contemporáneo del Concilio de Nicea, perdón, y anterior a lo que fue lo que decíamos del Concilio de Hiponia y de Cartago. Del Nuevo Testamento, según los 4 evangelios, los tres evangelios sinópticos que van sinopsis, o sea, en paralelismo, que son Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan. Ahora, Hechos de los Apóstoles,
que también se le atribuye a Compendio Lucano, a Lucas, las epístolas de Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. La epístola a los hebreos, acordemos que la epístola a los hebreos, aunque el Concilio de Trento se lo atribuye al apóstol Pablo, algunos también eruditos piensan que puede haber sido posible también, porque es la única epístola que no tiene en su introducción el nombre de Pablo como escritor. Algunos piensan que también pudo haber sido o Apolos, o ese gran apologista que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o también Bernabé, que era levita, o también inclusive algunos, incluyendo también algunos biblistas evangélicos, también le atribuyen a un personaje que ya es histórico, que es Clemente III, obispo de Roma, que tiene una carta a los Corintios que también hace parte pues, de ese mismo legado de la literatura apostólica. Sigue también las epístolas de Santiago, primera y segunda epístola de Pedro, primera, segunda epístola y tercera de Juan, la epístola de Judas y el Apocalipsis de Juan. Entonces, vemos bien que en el Nuevo Testamento es el mismo, y en el Antiguo Testamento, en la Confesión de Fe de Westminster, evidentemente, ellos que hicieron el canon palestinense omiten estos 7 libros deuterocanónicos. Sigue diciendo, todos los cuales son dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de conducta. Tercer punto, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo inspiración divina, porque así lo llaman nuestros hermanos evangélicos, apócrifos, que es un término en griego que quiere decir de procedencia dudosa, mientras que nosotros llamamos el término deuterocanónicos del segundo canon. Estamos aquí solamente leyendo lo que aparece en la Confesión de Fe de Westminster. Dice, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de las Escrituras, y por consiguiente ninguna otra autoridad ha de recibir en la Iglesia de Dios, ni ha de ser aprobados ni usados más que como otros escritos humanos. Están haciendo alusión a la Iglesia de Dios, pero veíamos también, curiosamente, que en la propia Biblia también, Holman, también cuando habla de esa historicidad, esa tradición de la Iglesia, menciona al concilio de Cartago, al concilio de Hipona, donde sí también tienen los libros deuterocanónicos en el canon del Antiguo Testamento. Solamente lo estoy haciendo a manera de reflexión y cada quien saca sus propias conclusiones. Cuarto punto, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por lo cual ha de ser creídas y obedecidas, no dependen del testimonio de hombre o de iglesia alguna, sino enteramente de Dios, su autor, quien es la verdad misma, y por consiguiente ha de ser recibidas porque son la palabra de Dios. Sabemos que tiene algo en teología que se llama inerrancia, que es pues la inspiración del Espíritu Santo. Quinto punto, dice, podemos ser movidos e inducidos por el testimonio de la iglesia a tener una estimación alta y reverente a las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, el acuerdo de todas las partes, el designio, el conjunto, el cual ha de ser de tributar toda la iglesia de Dios, la plena de declaraciones que hacen de la única manera la salvación del hombre, porque sabemos que para nuestros hermanos evangélicos, pues la Biblia para ellos es la principal y la única fuente de revelación divina. Nosotros pensamos, como lo veíamos en el Concilio de Trento, que también los padres de la iglesia, la misma tradición, el mismo magisterio eclesiástico, los mismos concilios también hacen parte de todo ese mismo conjunto de verdades de nosotros. O sea, aquí está también la diferencia, y por eso es que estoy haciendo a la par tanto lo que vemos de la parte católica del Concilio de Trento como la Confesión de Fe de Westminster, para que las personas se forman una idea sobre el particular. Sigamos hablando. Dice sobre la salvación del hombre, las muchas otras incomparables excelencias y la entera perfección de la misma son argumentos por los cuales ella misma abundantemente muestra ser la palabra de Dios, que tiene, sabemos que la inspiración del Espíritu Santo, que tiene una característica que es inerrancia, o sea que no hay forma de equivocarse, son infalibles. El problema es la interpretación de la Biblia, ¿no? El problema, siempre lo hemos dicho, el problema es la exégesis, o sea, la interpretación de los textos es lo que diferencia a veces entre católicos, también con la iglesia ortodoxa y también con las otras iglesias cristianas, aunque pues todos reconocemos que la palabra de Dios es nuestra primera fuente de autoridad y que decíamos que tiene el sello del Espíritu Santo. Estamos leyendo el numeral 5, donde dice, sin embargo, nuestra plena persuasión y seguridad de la verdad infalible y autoridad divina de la misma proviene de la obra interior del Espíritu Santo, dando testimonio por la palabra en nuestros corazones. Numeral o artículo 6. Todo el consejo de Dios tocante a toda cosa necesaria
para su propia gloria, la salvación, la fe y la vida del hombre, está expresamente expuesta en las Escrituras por buenas y necesarias consecuencias, pueden ser deducidas de las Escrituras, a la cual nada en tiempo alguno ha de ser añadido, sea por nuevas revelaciones del Espíritu Santo o por las tradiciones de hombres. Bueno, aquí ponen en tela de juicio nuestra parte también de la Iglesia Católica, nuestra otra fuente de verdad. Con todo, reconocemos que es necesario la iluminación interior del Espíritu de Dios para el entendimiento salvífico de tales cosas que son reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes al culto de Dios y el gobierno de la Iglesia, comúnmente a las acciones y sociedades humanas, que han de ser ordenadas por la luz de la naturaleza, la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, que siempre han de ser observadas. O sea, vemos bien cómo se resalta, se magnifica la palabra de Dios, en el cual estamos completamente de acuerdo. De hecho, después más adelante haré también un video sobre lo que la Constitución dogmática de Verbo en el Concilio Vaticano II habla también sobre la supremacía y la majestad y la importancia de la palabra de Dios. Sí de todas maneras, sí quiero aclarar que aunque ellos pues no tienen la tradición o la historia de los primeros padres de la iglesia, como a la par de los católicos, sí también ellos también, como aparece en esta propia Biblia, también no es sino que damos unos capítulos, unas hojas anteriores, también reconocen lo que es los primeros credos de fe, que son propios de la iglesia primitiva, porque aquí también aparece, que eso también siempre me llama la atención, que es, por ejemplo, cuando hablan también del credo de los apóstoles, y aquí mismo dice, como aparece anteriormente, aquí mismo también ellos reconocen también la importancia del credo de los apóstoles, que es del siglo II, y también reconocen el credo niceno, aquí está, el credo niceno, que es del año pues 325, y también reconocen un poco más adelante también del mismo siglo IV lo que es el credo de Atanasio. O sea, y aquí por eso también aparece también en estas Biblias evangélicas. Entonces, eso también solamente a manera de información. Sigamos entonces lo que estamos hablando de la confesión de fe de Westminster. Ya vamos a acabar. Estamos pasando ya al numeral 7. Son 10 numerales. Dice, todas las cosas en las escrituras no son iguales de claras en sí mismas, ni igual de claras todos los hombres. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias saber, creer y observar para la salvación están tan claramente presentadas, explicadas en alguno u otro lugar de las escrituras, que no están solo los eruditos, sino también los indoctos, con un debido uso de los medios ordinarios, puede alcanzar para un suficiente entendimiento de las mismas. Eso sí puede ser un poco discutido, porque claro, está bien, todas las personas pueden tener acceso a la palabra de Dios, todas las personas pueden nutrirse también de las verdades que nosotros encontramos, pero de todas maneras, de hecho, inclusive el mismo Martín Lutero decía que de un niño hasta un campesino pueden interpretar las escrituras a su manera. Pero también sabemos las disputas teológicas que él tuvo también con los anabatistas, y también pues de todas esas mismas confesiones, Lutero también con Calvino y así sucesivamente. O sea, esta, a mi parecer, objetivamente hablando como teólogo, para mí también no es muy claro, porque si no, de todas maneras, porque unos creen una cosa, otros creen otra cosa, unos aceptan, por ejemplo, la maternidad divina de María, otras confesiones no la aceptaron. Los primeros reformadores creían en que María era siempre virgen, ya después sus sucesores negaron esa verdad de fe. Por ejemplo, Martín Lutero sí creía en eso, creía en la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino, no utilizar el término transubstanciación. Ya, por ejemplo, otras iglesias negaron absolutamente, como era Zwinglio, que también era un sacerdote, él negaba ese carácter sagrado, decía que era solamente un símbolo. Entonces, y todo es también con la Sagrada Escritura. Entonces, este artículo 7, para mi parecer, objetivamente hablando, es muy discutido. El 8, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del antiguo pueblo de Dios, y el Nuevo Testamento en griego, el cual en el tiempo en el cual fue escrito, el griego con dialectos, era el más conocido entre las naciones, siendo inspirado inmediatamente de Dios y manteniendo puras por su cuidado singular y providencia en todas las edades, son pues auténticos. Sabemos que en este caso, pues el canon palestinense, 39 libros del Antiguo Testamento, excluyen los 7 libros deuterocanónicos en griego. De manera que en todas las controversias de religión, la iglesia ha de apelar finalmente a ellos. Pero puesto que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios,
quien tiene el derecho a las escrituras e interés en las mismas, y que se les mande a leerlas y escudriñar en el temor de Dios. Así pues, ha de ser traducidas al idioma común de cada nación a las que vengan. Y eso también tenemos que mirar también el aporte que también se hizo en las iglesias pues cristianas evangélicas, también de traducir la palabra de Dios a las lenguas vernáculas, porque también hay que tener en cuenta que unos años anteriores también se dio lo que fue el invento de la imprenta, que también ayudó mucho. Inclusive hay que decirlo también, por ejemplo, de estas Biblias evangélicas, por ejemplo, la Biblia de Lutero es considerado un clásico, una joya de la literatura germánica, como la Biblia también del Rey Jaime, también, que es una Biblia propiamente anglicana, también es una Biblia también importante, de gran erudición, aunque excluyen los libros deuterocanónicos, pero que también tiene esa misma connotación de ser también una joya también de la literatura anglosajona. Y en el lado de la literatura castellana también lo que son la Biblia Reina Valera, sobre todo las dos primeras ediciones, la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro también. Eso también hace parte pues de ese legado también de la Reforma Protestante con lo que es la difusión de la palabra de Dios ya en cuanto a sus comunidades. Sigue diciendo para que morado la palabra de Dios en todo abundantemente ellos puedan darle culto en una manera aceptable y por la paciencia y el consuelo del Espíritu Santo puedan tener esperanza. En el numeral 9 dice, la regla infalible para interpretar la escritura es la escritura misma, y por consiguiente, cuando haya una cuestión sobre el verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, el cual no es múltiple sino único, se debe escudriñar y dar a conocer, y ha de ser conocido por otros lugares que habla más claramente. O sea, cuando hay algunos pasajes dudosos, algunos pasajes muy de difícil interpretación, dicen acá que lo que se recomienda en su mismo criterio es otras, lo que llama un paralelismo bíblico o una concordancia de textos para mirar a ver esa misma idea en otros libros, bien sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Y aquí sí me parece importante porque tienen como referencia bíblica, son segunda de Pedro 1, 20, 21 y Hechos 15, del 15 al 16. Finalmente dice el juez supremo, el numeral 10, Confesión de Fe de Westminster, leído tal cual como está aquí en la Biblia de la Herencia Reformada, el juez supremo por el cual todas las controversias de religión ha de ser determinadas y todos los decretos de concilio, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y los espíritus individuales ha de ser examinados y en cuya sentencia hemos de reposar, no puede ser otra sino el Espíritu Santo quien habla en las Escrituras. Concluye esto también con las citas bíblicas de Mateo 22, 29 y 31, Efesios 2, 20 y Hechos 28, 25. Esos son los 10 puntos, son los 10 artículos de la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 1 sobre las Sagradas Escrituras, Confesión de Fe de Westminster del año de 1647, y donde pues aquí en este prólogo dice pues todo lo que fue la historia y de cómo pues se dio en todo pues la composición del mismo y los puntos a tratar. Bien, este era el video que quería hacer en el día de hoy, dos aclaraciones con respecto a educación a el apologista Salvador Barragán, una sobre el Concilio de Trento, en el cual él ponía en tela de juicio los libros de deuterocanónicos, le explicamos que no, y también cuando él decía pues que nosotros hasta el Concilio de Trento no tenemos una definición, les expliqué solamente a manera histórica, como le expliqué también al apologista Cristian Izquierdo, que es anterior, 1546, Concilio de Trento, Confesión de Fe belga del año 1618, 1619, y también, como decíamos, la Confesión de Fe de Westminster, que fue casi un año después, que se dio, como aquí veíamos, en el año de 1647, que tiene 10 artículos que son importantes y que pues cada uno podrá sacar sus propias conclusiones y que lo leímos tal cual como aparece en esta Biblia de la Herencia Reformada. Bendiciones para todos. Muchas gracias como siempre por su amable atención. Es un video público, espero que les haya gustado. Si les gustan, le pueden dar un me gusta y también pueden compartirlo y también suscribirse a este canal Teólogo Guido Rojas. Como siempre, ya para finalizar, entonces, otra de las labores que yo también comparto, este es el Ministerio del Buen Samaritano,
que también si alguna persona, aunque este apostolado es gratis, este no es un canal monetizado, nunca lo va a hacer, pero si alguna persona también quiere hacer una ofrenda en todo lo que es pues la compra de materiales, porque yo siempre utilizo material en físico, o también otro ministerio que es el Ministerio del Buen Samaritano, que son ayudas también que hago a personas pues de escasos recursos, especialmente a, a, a a madres solteras. Este también es mi celular, aunque tengo que arreglarlo ahí porque el código para Colombia, claro, cada uno tiene un código, ahí tenía que, es el más 57, se lo tengo que arreglar, o sea, es más 57, 318, 61, 50, 311, y también muestro lo que es mi Facebook personal. Si alguna persona también se quiere comunicar conmigo por medio de el Messenger, es este también. Esta es la portada de mi Facebook, ¿ve? Teólogo Guido Rojas, aunque ya tengo casi 5,000 suscriptores, pero siempre lo he dicho que si quieren también escribirme, o también si quieren que les mande mi libro Verdades de la Fe Católica completamente gratis, pues con mucho gusto se los hago llegar. Son 120 temas de Biblia, de teología, de cristología, de apologética. Siempre pues cuando son personas católicas pues se los hago llegar, y si algún hermano evangélico también se lo hago llegar sin ningún problema. Entonces, no siendo más por el momento, me despido de ustedes desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Saludos a José de la Guardia, que es siempre fiel a este canal, a la señora Rosa Araujo, también a Jesús Muñoz, y bueno, a los otros también ya los había saludado. Enrique Pérez, aquí también está mi amigo el pastor Percy Riddle, con que me une una gran amistad, y también aquí una amiga muy especial, la señora Mayra López, también de Estados Unidos. Pero también a todos ellos bendiciones, que les haya gustado este video. Moicano, Enrique Pérez, Harold Jiménez también, Enrique Maranata, Encuentro con Jesús también. Bueno, ¿quién más está por acá? Que no se me pase ninguno, porque a todos ellos agradecerles que hayan estado acá. Marvin Ladero, Francisco Javier Velázquez, José Romero. Bueno, a ellos ya los había saludado, a todas las personas que estuvieron acá. Muchas gracias. Y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos, y quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos.